Viernes 8 de mayo de 2026. Bienvenidos al mejor canal difusor de buen contenido bíblico del planeta Tierra, creado por el youtuber Henry Paul. Hola, pues sí, muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos, la verdad, una exploración a fondo que, bueno, creo que va a cambiar bastantes esquemas. Totalmente. Porque, a ver, imaginad esto, los que nos escucháis. Es lunes por la mañana, suena el despertador, os levantáis arrastrando los pies para ir a la oficina o al taller. Un clásico, vaya. Sí, un clásico deprimente. Y resulta que os dais cuenta de que la mismísima palabra que define lo que vais a hacer durante las próximas 8 horas, pues proviene del nombre de un brutal instrumento romano de tortura. ¿Qué me dices? Es que, suena a broma, pero es muy real. Pues de eso va este análisis. Hoy vamos a desmontar una de las narrativas más arraigadas y francamente más deprimentes que nos han contado sobre nuestro día a día. Nos vamos a adentrar en un documento exhaustivo. Se titula Toda la verdad referente al trabajo y está escrito y actualizado recientemente por el youtuber investigador, el hermano Henry Paul. Eso es. Y, a ver, la misión de nuestra charla de hoy es desentrañar toda esta visión histórica, también etimológica y, por supuesto, teológica del trabajo humano. Básicamente para responder a algo vital, ¿no? Claro. O sea, estamos verdaderamente condenados a sufrir de lunes a viernes. O hemos malinterpretado por completo el diseño original del creador. Exacto, ahí le has dado. Y para llegar al fondo de esa pregunta, tenemos que hacer un recorrido que desafía muchas ideas preconcebidas. O sea, el documento de Henry Paul nos obliga a reevaluar el trabajo desde su mismísima concepción en el Edén. Sí. Entender también la mecánica exacta de lo que ocurrió tras la caída y prepararnos para una revelación teológica que rompe con el típico cliché de cómo será la vida eterna. Porque la idea central de Paul es que el trabajo no es ni una anomalía ni un castigo. Ya. Sino que es una característica inherente a la divinidad misma. Vale, pues a ver, vamos a empezar por ese origen, porque me parece fascinante cómo el texto establece la premisa, antes de que existiera el primer lunes laborable de la historia. Bueno, el documento describe a Dios Padre como el primer trabajador y arquitecto supremo. Me encanta esa definición, la verdad. Es que es muy gráfica. La analogía que utiliza se basa en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Y básicamente plantea a Dios Padre como el arquitecto que concibe la visión, que traza los planos magistrales del universo y luego entrega ese diseño constructivo a su Hijo, al Mesías Jesús. Eso es, sí. Y entonces Jesús asume el rol de obrero maestro, digamos. Es el encargado de ejecutar y materializar todas las cosas. Claro. Y esa colaboración inicial es el pilar de todo el argumento del texto. O sea, si el arquitecto supremo y el obrero maestro son seres inherentemente productivos, pues significa que el trabajo en su forma más pura es un acto divino, no es un mal necesario. Ya veo. Dios no es una especie de entidad estática flotando en el vacío. Es un creador activo. Y cuando pasamos a la creación de la humanidad, pues vemos que este atributo se transfiere directamente. Según el Génesis, cuando Adán es colocado en el jardín del Edén, no lo ponen allí para que esté de brazos cruzados admirando el paisaje. No, desde luego que no. Es creado con un propósito laboral sumamente específico, que es ser el jardinero de Dios. A ver, frena un momento ahí, porque, claro, cuando cualquiera de los que nos escuchan oye la palabra jardinero o cultivar la tierra, pues eso suena a deslomarse bajo el sol, tener callos en las manos y dolor de espalda monumental. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo encaja eso con la idea de que este primer empleo era un privilegio absoluto y una tarea, como dice literalmente el texto, completamente liviana? Bueno, la clave está en comprender la ecología de ese entorno original antes de la caída. Cultivar y mantener en el contexto del Edén no implicaba luchar contra la naturaleza en absoluto. La tierra cooperaba plenamente. O sea, iba a favor de obra. Exacto. Cultivar significaba fomentar y guiar el crecimiento natural de las cosas, mientras que mantener era simplemente proteger el orden de ese diseño perfecto. Además, el documento subraya un montón la tarea de nombrar a los animales. Ah, sí, es verdad. Y esto no era simplemente, ponerles etiquetas al azar. Era un ejercicio intelectual muy profundo, una especie de, taxonomía primordial, donde Adán estudiaba la naturaleza de cada criatura y le asignaba una identidad.
Claro, o sea, era un trabajo que combinaba la creatividad mental con un esfuerzo físico que revitalizaba, en lugar de agotar. Ahí está. Esa es la diferencia clave. Vale, pero si esa era la configuración inicial, un trabajo intelectualmente estimulante, físicamente gratificante, en un entorno de cooperación total, ¿cómo llegamos a la situación actual? Porque el documento de Henry Paul cita un ensayo del año 85 de un tal Bob Black, La abolición del trabajo. Y este ensayo sostiene básicamente que el trabajo es la fuente de toda la miseria mundial. Tela con eso. Ya, es fuerte. Entonces, ¿qué engranaje se rompió exactamente para pasar de ese jardín perfecto a la miseria global que tenemos hoy? Pues mira, el punto de ruptura, y esto es donde la teología a menudo se malinterpreta profundamente, según el autor, es el famoso episodio de la caída del hombre. Y aquí, ojo, Henry Paul es sumamente categórico y muy crítico. Sí, lo he visto en el documento. Él sostiene en su texto que lo que denomina el sistema iglesiero apóstata, al que se refiere con las siglas SIA, pues ha estado enseñando y perpetuando dogmas sobre la maldición del trabajo. Ajá. Y él califica estos dogmas directamente como mentiras satánicas y antibíblicas. O sea, el autor sostiene de forma muy firme que gran parte del cristianismo moderno ha vendido una idea falsa, la idea de que Dios se enfadó y, como castigo vengativo, inventó el trabajo pesado. A ver, pero espera. Yo aquí voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Porque cualquiera que haya leído el Génesis recuerda la mítica frase de «te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Entonces, ¿cómo no va a ser eso una maldición directa sobre el acto de trabajar? Pues es una buenísima pregunta. Y ahí radica la aclaración teológica central de Paul en su estudio. Si leemos el pasaje con el rigor que exige el texto, vemos que Dios en ningún momento maldice la acción de trabajar, específicamente sobre dos cosas distintas. Por un lado, sobre Adán mismo, por su desobediencia. El texto dice explícitamente, por tu culpa. Vale. Y por otro lado, sobre la tierra. La tierra es la que recibe la maldición y como resultado biológico de esa ruptura, comienza a producir espinos y cardos. Claro, cambia el entorno. Exacto. El trabajo se vuelve agotador porque el entorno ha dejado de ser cooperativo para volverse completamente hostil. Adán se ve obligado a arar una tierra dura y resistente hasta que él mismo vuelva al polvo, es decir, a la inexistencia total de la que fue formado. Vale, creo que lo entiendo mejor ahora. Fijaos, para quienes nos escucháis, imaginad que tenéis un coche deportivo increíble. Me gusta esta analogía. A ver si funciona. El motor de ese coche es vuestro impulso inherente y divino para crear, para organizar, para trabajar. Antes de la caída, conducíais ese coche por una autopista perfecta, recién asfaltada. El viaje era un placer. Claro. Pero tras la caída, Dios no destrozó el motor del coche. Lo que pasó fue que la autopista fue maldecida. Se convirtió en un barrizal tremendo lleno de rocas escarpadas. Y además, ahora tenéis que conducir con el freno de mano puesto. Tal cual, sí. Entonces, el motor, que es el trabajo, sigue siendo un diseño divino y bueno. Pero la fricción del entorno caído hace que el coche se sobrecaliente, que el viaje sea una pesadilla y que acabéis exhaustos. Es que esa metáfora del motor y el barrizal ilustra perfectamente el mecanismo de la caída. El impulso productivo es sagrado, pero la fricción de un mundo caído lo corrompe todo. Y el autor subraya un punto que es crucial aquí. Esta maldición específica sobre Adán no se traduce en un mandato divino universal. ¿A qué te refieres? A que no obliga a todos los varones, en todas las épocas, a realizar trabajos pesados y destructivos para su salud. No hay un decreto celestial que te diga que debes destruir tu cuerpo trabajando. Ya, entiendo. Pero claro, y sin embargo, la pura fricción del entorno y la necesidad básica de supervivencia, pues a menudo nos empujan a esos trabajos demoledores. Y esto, mira, me lleva a la que, te confieso, es mi parte favorita de la investigación. A ver. Porque explica cómo la humanidad interiorizó tantísimo esta maldición del entorno que la plasmó en su propio idioma. Tenemos que hablar de la etimología de la palabra trabajo, porque es, de verdad, escalofriante. Lo es, vaya si lo es. El documento explora cómo la experiencia humana del esfuerzo en este entorno moldeó el lenguaje. La palabra trabajo proviene del latín vulgar tripaliar, y eso a su vez es un derivado de tripalium, y un tripalium era, literalmente, un instrumento de tortura del Imperio Romano. ¡Madre mía! ¿Un instrumento de tortura? Sí, sí.
Estaba formado por 3 estacas cruzadas a las que se ataba a los esclavos y criminales para azotarlos o quemarlos vivos. O sea, para que nos hagamos una idea, durante siglos la humanidad experimentó tanta extenuación, tanto dolor físico y explotación, intentando sacar fruto de esa tierra maldita, que cuando tuvieron que ponerle un nombre a su actividad diaria para sobrevivir, pues no eligieron una palabra relacionada con crear o cultivar. No, ¿qué va? Eligieron el nombre del dispositivo de tortura romano. O sea, la asociación psicológica es brutal. Es un reflejo sociológico bestial de cómo el pecado y la codicia distorsionaron el diseño original. Y Henry Paul hace una distinción muy aguda en esta parte del documento. Él afirma que la verdadera maldición en nuestros días no es el hecho de tener que ejercer una labor. Entonces, ¿cuál es? La maldición moderna es, y cito sus propias palabras, tener que trabajar en un trabajo de mierda en donde te explotan y te pagan una miseria haciéndote sufrir. O sea, la avaricia de los sistemas humanos es lo que verdaderamente convierte el empleo en un tripalium. Pues mira, si el entorno es un dispositivo de tortura, y Puel afirma que no tenemos un mandato divino para someternos a esa explotación y destruir nuestra salud, entonces, ¿por qué no nos rendimos todos? ¿Cómo que nos rendimos? Sí, o sea, ¿por qué los creyentes no deberían buscar simplemente la forma de no hacer absolutamente nada? Si el mundo es un barrizal, ¿por qué no apagar el motor y quedarnos todos en el sofá? Ah, ya. Bueno, porque apagar el motor sería negar la imagen del creador que llevamos dentro. Y aquí es donde el documento entra de lleno en la ética cristiana aplicada. El trabajo, incluso en un mundo caído lleno de espinos y cardos, sigue siendo una revelación brutal del carácter de la persona. Claro. Paul recurre al Evangelio de Mateo, donde se establece que por sus frutos los conoceréis. La forma en que un individuo asume su labor cotidiana, su integridad, su esfuerzo, su honestidad en lo que hace, todo eso expone la verdadera naturaleza de su corazón. Apagar el motor es caer en la ociosidad. Y la Biblia, te digo, es implacable con la ociosidad. Sí, de hecho, el documento cita al apóstol Pablo. Y esto me llamó mucho la atención. Pablo estableció un sistema de bienestar muy estricto para las primeras comunidades. En la segunda carta a los tesalonicenses dice textualmente, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero, a ver, un momento. Dime. Yo quiero cuestionar esto un poco. ¿No suena esa amenaza de inanición exactamente como el tipo de extorsión laboral del tripalium que acabamos de condenar? O sea, ¿no está Pablo usando el miedo al hambre para forzar a la gente a entrar en esa máquina de picar carne de la explotación? Es una objeción muy válida, ojo, pero debemos entender el contexto histórico y teológico de esas palabras. A ver, Pablo no estaba defendiendo la explotación sistémica, ni obligando a nadie a someterse a tiranos. Lo que estaba haciendo era combatir una tendencia filosófica de la época. ¿Cuál? Pues un malentendido escatológico que había en Tesalónica. Allí algunos pensaban que, bueno, como Jesús iba a volver pronto, pues ya no necesitaban contribuir a la comunidad, ya no hacían nada. Y Pablo les recuerda que el diseño original requiere participación activa. Claro, tiene sentido. La regla de si no trabaja, que no coma, es más bien un principio de responsabilidad comunitaria. Si te niegas voluntariamente a usar ese motor que Dios te dio, pues estás obligando a tus hermanos a soportar una carga doble en el barrizal, ¿no? No es una validación de la explotación, es una defensa de la dignidad y la equidad de la comunidad. Eso tiene muchísimo más sentido. Y la verdad, el documento aterriza esta idea de la dignidad del trabajo yendo directamente a los pesos pesados de la fe, a los mayores ejemplos bíblicos que tenemos. Y lo que me fascina, fijaos, es el contraste enorme con la cultura grecorromana de aquel entonces. Sí, es un contraste tremendo. En aquella época, los filósofos griegos despreciaban el trabajo manual. Creían que la verdadera espiritualidad, esa elevación mental, solo se alcanzaba en el ocio total. Mientras tanto, claro, los esclavos hacían el trabajo sucio. Efectivamente. Sin embargo, el texto de Paul nos recuerda algo vital, que el Mesías Jesús, el propio Hijo de Dios, pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando como carpintero, cortando madera y ensamblando muebles junto a su padre José. Y no solo Jesús, fíjate, el propio apóstol Pablo, que era una de las mentes intelectuales más brillantes de la historia antigua, un fariseo súper instruido, pues no se sentaba en una torre de marfil a filosofar. El documento cita el libro de los Hechos para recordarnos que Pablo compartía oficio con Aquila y Priscila. Que eran fabricantes de tiendas de campaña, si no me equivoco. Eso es, cortaban cuero o lona gruesa,
cosían horas y horas para mantenerse económicamente mientras fundaban iglesias por ahí. Esto destruye por completo esa narrativa moderna de que el pináculo del éxito espiritual es estar desconectado de la labor física o terrenal. O sea, que tener las botas manchadas de barro o las manos llenas de callos no es un impedimento para la santidad, digamos, sino que es parte misma de ella. Totalmente. Y Paul conecta esto con la primera carta a los Corintios para argumentar que todo trabajo lícito, sea manual, intelectual o de servicios, todo debe realizarse para glorificar a Dios. Y glorificar, así en términos mecánicos, significa proyectar una imagen precisa del carácter divino. Claro. Si tú eres un mecánico y reparas un motor con total honestidad y excelencia, pues estás proyectando la fidelidad y el orden de Dios. Estás como redimiendo una pequeña porción de ese entorno caído y demostrando cómo deberían ser las cosas realmente. Le da un peso monumental a la rutina de lunes a viernes, desde luego. Pero claro, a ver, todo esto asume que estamos operando bajo las reglas de esta vida temporal, lidiando con esa fricción constante del entorno. Y esto nos abre la puerta a la sección del documento que sinceramente creo que le va a volar la cabeza a la mayoría de quienes nos escuchan. Ya sé por dónde vas. Sí. Porque si el motor de la creatividad y el trabajo es intrínsecamente divino, ¿qué sucede cuando la historia terrestre se acaba? O sea, ¿cuál es el futuro del trabajo? Porque el autor desmonta sin ninguna piedad el cliché más famoso sobre el paraíso. Pues mira, la visión popular del cielo, que está súper influenciada por el arte renacentista y la cultura pop, ¿no? Sí. Es la de una jubilación perpetua. Exacto. Nos imaginamos como entidades incorpóreas, sentados sobre nubes esponjosas, tocando arpas y sumidos en un letargo eterno. Pero Paul examina la escritura a fondo y concluye que esa inactividad es totalmente incompatible con la naturaleza de Dios y, por ende, con nuestro destino. Él cita Apocalipsis, que es súper directo respecto a los creyentes en la eternidad. Dice, sus siervos les servirán. Sus siervos les servirán. Eso implica que habrá oficios, habrá tareas, habrá empleos celestiales. Madre mía. A ver, sinceramente, la idea de trabajar por toda la eternidad, así en principio, suena agotadora. Después de pasar 40 años en esta tierra lidiando con el tráfico, con jefes insoportables y con la inflación, pues que me digan que el cielo es un lunes infinito parece una broma pesada. Ya, claro, visto así. Entonces, ¿cómo es que esto no es una condena camuflada? Pues porque el trabajo celestial es la restauración total del modelo de Génesis, pero magnificado. Y para entender por qué no será agotador en absoluto, tenemos que volver a la metáfora de tu coche. Vale, el deportivo. Ese. En el cielo no se apaga el motor. Lo que ocurre es que Dios finalmente repara la autopista y te quita el freno de mano. Se elimina el tripalium, por fin. Lo que nos fatiga a nosotros hoy no es la mecánica de crear o de resolver problemas. No, claro. Es la entropía del entorno. Son las políticas de oficina tóxicas, la falta de recursos, el desgaste físico, el miedo a no llegar a fin de mes, la gestión incompetente. Y el documento menciona esto con un toque brillante, la verdad. Dice que en la eternidad los creyentes trabajarán bajo la dirección del gerente perfecto. Exactamente. Además, sin el desgaste tremendo del pecado, el trabajo se convierte en un estado continuo de lo que los psicólogos modernos llaman estado de flujo. El famoso flow. Eso es. Esa sensación de inmersión total cuando estás haciendo una actividad para la que estás perfectamente capacitado. Una actividad que amas profundamente y donde el tiempo parece desaparecer sin dejar rastro de fatiga. ¡Qué maravilla! Jesús mismo lo anticipó en el Evangelio de Juan cuando dijo, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Y fíjate que los ángeles también, según Hebreos, son ministros con funciones asignadas. Vamos, que el universo eterno será un lugar de actividad vibrante, de desarrollo, de creatividad y administración gozosa. Pues vaya cambio de paradigma tan colosal. Pasamos de odiar el lunes porque lo asociamos a un instrumento de tortura romano, a entender que esa frustración es solo la fricción de un mundo roto, y que, en realidad, el anhelo de hacer un buen trabajo, de construir y de solucionar problemas, pues es un eco de nuestra configuración original, de esos planos que el arquitecto supremo diseñó. Totalmente. Entonces, para quienes nos están escuchando ahora mismo, ya sea de camino al taller, frente al ordenador en la oficina o en medio de un turno agotador de noche,
¿Cuál dirías que es la gran conclusión que deben extraer del documento de Henry Paul? Pues yo diría que la conclusión práctica es la liberación de la culpa y también la redefinición del propósito. O sea, la próxima vez que os enfrentéis a condiciones laborales abusivas o injustas, debéis saber que vuestra frustración es legítima y es bíblica, ojo, porque estáis reaccionando al tripalium, a esa extorsión humana, no al diseño de Dios. Claro, eso es clave. Pero a la vez, cuando encontréis satisfacción en un trabajo bien hecho, ya sea barriendo un suelo con excelencia, programando una aplicación o cuidando de una persona enferma, sabed que estáis participando en un pequeño ensayo de la eternidad. El trabajo, despojado de toda su maldición ambiental, es la forma más elevada de imitar la naturaleza creadora de Dios. Oye, pues es una óptica que transforma por completo lo ordinario en algo trascendente, la verdad. Y basándome en todo este profundo análisis que nos ha brindado el texto de hoy, quiero dejar a todos los que nos escucháis con una reflexión final. ¿Adelante? A ver, si el trabajo en la eternidad será una versión purificada, completamente libre de fricción y entropía, y perfectamente alineada con vuestro diseño personal original, pues pensad en esto. ¿Qué pasiones, qué talentos ocultos o qué aficiones genuinas que tenéis hoy en esta tierra y que el sistema actual a menudo os impide desarrollar, podrían ser en realidad un pequeño ensayo general, un adelanto de vuestro futuro empleo celestial? Qué buena pregunta, de verdad. Fíjate que da para pensar un buen rato. Sí. Ahí os dejo esa idea para que la mastiquéis bien mientras encaráis vuestra jornada. Dale like al video, comparte y suscríbete al canal para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.